El presidente Andrés Manuel López Obrador ha mostrado una entereza admirable al confrontar a la ONU en varias oportunidades, cuestionando su legitimidad para dictar lecciones mientras ignora graves conflictos que benefician a intereses occidentales, enfatizando la integridad de su administración y criticando la hipocresía de organismos internacionales que, según él, carecen de imparcialidad. Y es que recientemente, Volker Turk, alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, instó a México a rendir cuentas por la violencia electoral, pero López Obrador respondió contundentemente, destacando que estos organismos, infiltrados por conservadores, solo denuncian a gobiernos progresistas mientras callan ante la represión y violencia en otros países, sugiriendo un sesgo evidente en sus críticas. Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha respondido enérgicamente a las acusaciones de violencia política hechas por las Naciones Unidas en relación con las elecciones del 2 de junio, descritas por algunos como las más letales en la historia de México. Según López Obrador, la organización no actúa con la integridad esperada de un organismo internacional. Además, el mandatario espera que las investigaciones arrojen suficientes resultados, pero no comparte la forma como se vende la idea de que México está fuera de control. En este sentido, presentó una tabla de Palacio Nacional detallado 12 eliminaciones de candidatos registrados oficialmente, 4 de precandidatos y 10 de aspirantes, totalizando 26 personas que perdieron la vida y tenían vínculos con las elecciones. Por otro lado, algunas consultoras privadas reportan cifras más altas, contabilizando 43 aspirantes asesinados y 176 homicidios vinculados a las elecciones, incluyendo asesores, familiares y funcionarios, lo que representaría un incremento del 57% respecto a los comicios intermedios de 2021. En su conferencia, López Obrador criticó la intervención del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, quien llamó a las autoridades mexicanas a garantizar la rendición de cuentas por la violencia electoral. El mandatario mexicano argumentó que la ONU y otros organismos internacionales están al servicio de intereses ajenos. Asimismo, López Obrador señaló que la preocupación por la violencia electoral y la injerencia del tráfico de estupefacientes es una estrategia de la oposición y de agencias extranjeras para desprestigiar su gobierno. Afirmó que esta campaña fue orquestada por el empresario Claudio González y otros financiadores del bloque conservador. El presidente también atribuyó la violencia político-electoral a los vínculos formados en gobiernos anteriores entre autoridades y delincuentes, mencionando el caso del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, actualmente preso en la nación estadounidense por sus relaciones con el crimen organizado. Eso lo establecieron como práctica estos hipócritas corruptos del período neoliberal o porfirista, porque no solo dañaron al pueblo saqueando, robando. Así lo expresó el morenista, aclarando lo siguiente: me refiero a los delincuentes de cuello blanco, me refiero a los que se sentían dueños de México y que también permitían eso, al grado que el brazo derecho de Calderón era García Luna. Y es que, claro está, los criminales no cayeron del cielo el día en que AMLO ganó, y justamente por eso insistió en que es fundamental marcar una clara y contundente diferencia entre autoridades y delincuentes. Un tema que afecta a muchos países de la región, pero solo es notado por Occidente en los que tienen gobiernos incómodos para ellos. Además, hay que recordar conflictos previos con la ONU que siempre parecen estar presentes, como en el caso de la Embajada Mexicana en Quito y la crisis de desapariciones en México, mientras que la inacción del organismo en temas cruciales como los conflictos en Oriente Medio y la represión en Perú son más que evidentes. Es por esto y más que el tepetitaneco ha acusado a la ONU de estar infiltrada por gente conservadora, y mientras que hacen como que consideran a todos, a la final se hace la voluntad de unos pocos en un sistema que claramente se encuentra caduco y no corresponde al multilateralismo que nace frente a nuestros ojos.
Parece mentira, pero están administrando el dolor humano por cuestiones politiqueras, ni siquiera por cuestiones políticas, se quejó el líder azteca, argumentando esto. Porque lo que están defendiendo son privilegios que tenían y que perdieron. Lo que están defendiendo es que continúe la corrupción que había y eso los lleva a mentir y a cualquier cosa. Aún así, el presidente reiteró que su administración trabaja diariamente para garantizar la seguridad pública, pero aunque ha habido una disminución en los homicidios, las críticas persisten y organismos internacionales continúan señalando la violencia y las desapariciones en el país. En este orden de ideas, López Obrador argumentó que estos organismos son parte de esquemas de dominación al servicio de intereses externos, afirmando que funcionarios de la ONU y otros organismos ganan mucho más que él y que sus recomendaciones son vacías y no tienen impacto real. En su discurso, el presidente enfatizó que la actual violencia es un legado de los gobiernos anteriores. Según él, durante estos gobiernos se establecieron vínculos entre autoridades y delincuentes que perduran hasta hoy, dificultando la tarea de su administración para garantizar la seguridad y la paz en el país. Además, López Obrador destacó la importancia de separar claramente a las autoridades de los delincuentes para poder crear una garantía de paz. Insistió en que los vínculos formados en administraciones pasadas son responsables de la actual violencia política y electoral que afecta a México. En consecuencia, el presidente hizo referencia a los primeros vínculos entre el crimen y autoridades, que comenzaron con el financiamiento de candidatos por parte de las bandas criminales, lo que permitía a las bandas nombrar a funcionarios en áreas estratégicas, consolidando así su poder e influencia. Sin embargo, López Obrador insistió en que su administración ha marcado una clara diferencia en este aspecto, asegurando que no se permitirá la colusión entre autoridades y delincuentes, y según él, su gobierno trabaja para garantizar la seguridad pública y proteger a los ciudadanos de manera efectiva. De hecho, López Obrador subrayó que estos organismos internacionales han sido selectivos en sus críticas, atacando principalmente a gobiernos progresistas, mientras guardan silencio ante los quebrantamientos de derechos humanos cometidos por gobiernos conservadores. Esto, según él, demuestra una clara falta de integridad y rectitud, pues son lugares de discusiones bizantinas y votaciones que son tumbadas de un zarpazo por la tarjeta roja de unos pocos, pero particularmente la de Washington, que se ha convertido en el santo patrono de los delincuentes y exterminadores. Asimismo, el presidente señaló que la crisis de desapariciones en México es un problema histórico que su administración está trabajando para resolver. Aunque reconoció la magnitud del problema, cuestionó la autoridad de la ONU para criticar a su gobierno, argumentando que la Oficina para Desaparecidos se creó hace solo 5 años. No obstante, López Obrador destacó los esfuerzos de su gobierno para reducir las eliminaciones, mencionando una caída de más del 7% el año pasado, al tiempo que afirmó que su administración está comprometida con la protección de los ciudadanos y que se han desplegado suficientes elementos de seguridad en los estados con mayor violencia. En particular, la hipocresía de la oposición y de los organismos internacionales son de los temas que más indigna a AMLO, quien los acusa de utilizar el dolor humano con fines políticos. Según él, estas críticas están motivadas por la defensa de privilegios y la corrupción que existía en gobiernos anteriores y que su administración está combatiendo. Finalmente, AMLO defiende su gestión con firmeza, especialmente ahora que el triunfo de Sheinbaum con un alto porcentaje es un claro agradecimiento a la lucha del morenista para lograr que la cara de México mute para bien y atrás queden los gobiernos que, aunque eran mejor tolerados por los organismos internacionales, no era así por el pueblo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.
voz de la patria grande.